Hola, hola mis amigas y amigos de las redes sociales. Pues bien, en este video un poco que informal, tirado en el piso, revisando libros. Entonces se me ocurrió, ¿sabes? Cosas esas que se le ocurre a uno, de tantas cosas que uno ve en las redes sociales, verdades, mentiras, medias verdades, medias mentiras, un ajiaco ahí maligno, venenoso, tóxico. Pues vemos como en las redes sociales hay toda un, un ejército de mercenarios a sueldo o por cuenta propia que están ahí esperando para caer como hordas salvajes llenas de inmoralidad, sin ética ninguna, no les interesa la verdad, mucha mentira, mucha manipulación ahí en ese discurso anticubano. Entonces yo le sugiero a las personas que defienden o que quieren defender esta islita, este archipiélago que se levanta ahí, se critica del monstruo, que se informen, se actualicen, contrasten mucho la información y, y que intenten por lo menos de cuando vayan a entrar a internet tengan un, al menos de esa cultura, esos conocimientos, mantenerlo actualizado, una cultura general, integral, que por lo menos nos permita reflexionar y decir, ojo, que esto apesta, esto está raro, y hay que confrontar. Y yo siempre lo digo, donde quiera que voy, lo explico, que cuando uno entra a internet, hay veces que uno piensa, me gusta la bandera de Cuba y Chile por allí. Muchas veces las personas piensan que los libros ya es algo que está en desuso y que en internet usted es como que se zambulle en ese océano y va a tener todos los conocimientos así, al chasquido de los dedos, y realmente no es así. Lo, lo más probable que pase es que aquella persona que necesite de conocimiento, de información, entre a internet sin tener un bagaje cultural apropiado, desarrollado. Eso se desarrolla a lo largo de los años, pues entra en internet pensando que se está cultivando y cuando salga de internet, estará entonces peor de como estaba antes, porque ya sabemos que hasta los algoritmos utilizados en internet benefician a una élite que por todas partes y en todo momento necesitan de la ignorancia de las personas, necesitan que ese discurso elitista sea vendido, elitista, excluyente, enajenante, todo eso sea vendido para las masas como que ese es la vía a seguir para todos, cuando la realidad dolorosa, la realidad que invisibilizada, es que precisamente esa manera de pensar y de actuar lo que está es apoyando la desigualdad, la explotación, un sistema capitalista, por supuesto, que es el que domina en el mundo, que para nada tiene de libertad ni de democracia. Democracia con su apellido, burguesa, pero no para la mayoría. Y digo que por eso es que antes de entrar a internet, y ahora es mucho más fácil, antes de entrar a internet, uno debe de apropiarse
de esa cultura universal, nacional, local, autóctona, universal. Y que mejor que los libros, y siguen siendo los libros. Y esa lucecita me parece que está molestando, que siga molestando la luz. Y qué mejor que los libros para tener bagaje cultural. Ahora es mucho más fácil. Ahora entrar a internet y descargar 500 libros se hace ya de gratis. Y buenos libros. Y los libros nunca pasan de moda. Los libros no son libros viejos. Siempre serán libros nuevos para el que no lo ha leído. Pero bueno, yo tengo libros en papel. Nada como tener un libro de papel. Y entonces, por eso, entre toda esa estupidez y ese idiotismo y sandeces que se escriben, ese zoológico jurásico mercenario, anticubano, que todo el tiempo apuesta por derrotarnos, pues yo me río con ellos, y muchas veces logro reírme y con argumentos de aquí, pero que tienen en cuenta todo lo que uno ha leído. Y puedo empezar revisando, a ver ahora aquí, los libros que yo tengo acá. Algunos, no todos. Este primero, Ignacio Abramonte, Documentos. Por acá, Misiones en conflicto, de Piero Leijes. Y otro libro de él, también sobre el mismo tema, Visiones de Libertad, La Habana, Washington, Pretoria y la lucha por el sur de África, del 76 a 1991. Para conocer sobre la epopeya de Cuba en África, no solo en Angola. Lo mejor es ese libro. Pero hay más. La guerra que se nos hace, de Raúl Antonio Capote. Pero bueno, por supuesto, la guerra que se nos hace contra este proyecto revolucionario, que es una herejía frente a las costas de los Estados Unidos, porque es otro sistema político totalmente diferente, en un país que los americanos hasta el año 59 pensaban que era propiedad de ellos. Victoria Sur de Angola, relatos de guerra, los héroes de Cristo Guanabales, nadie nos haga un cuento, Escuadrón y otros relatos, los intentos del desmontaje del socialismo en Cuba, Vindicación de Cuba, el caso Ochoa. Han pasado tantos años, ese libro se debía otra vez de imprimir, ¿no? Porque tanta gente que ni sabe lo que pasó y repite lo que otros, sabiendo lo que ocurrió, inventan otra historia. La Revolución Cubana del año 53 al 80. Dirán los energúmenos que esto es propaganda comunista. Entonces, eso es una parte. La guerra sucia contra Cuba, documentos del gobierno de Estados Unidos sobre la operación Mangosta, en 2 tomos. Bueno, otro libro comunista, pero bueno, con documentos del gobierno de United States of America. No se quejen. El otro tomo, Democracia y Derecho y Sociedad Civil, pensar en Cuba. Bueno, hay gente idiotas que dicen que en Cuba no existe democracia. No, que en Cuba no existe una democracia burguesa, eso lo sabemos todos. Es otro tipo de democracia. Bueno, Secreto de Generales, desclasificado, de Luis Baez, ya bien viejito.
Apuntes en torno a la guerra cultural de Abel Prieto. Aquí los libros del adoctrinado Andrés Gómez Sánchez. Y yo riéndome de los idiotas adoctrinados en la ignorancia. El asalto a Cuba por la oligarquía financiera yanqui de Oscar Pino Santos. Me imagino que no se le ocurra ningún... Bueno, es que no sabe ni quién es Pino Santos. Encuentros con la verdad, el comandante de la Revolución Guillermo García Frías. Relámpago, no es el libro, este es Caminos para la Victoria. Relámpago que está cayendo. Acá arriba continuamos con el adoctrinamiento según los estúpidos del estercolero anticubano, el Che. El cronista se firma Che Guevara, economista, actualidad del debate sobre la transición entre Cuba y la URSS. Apuntes críticos a la economía política del Che. Este librito que yo quisiera tener todos los tomos, escritos y discursos. Che periodista. Este Che Guevara sobre literatura y arte. Cosas que el Che escribió. El diario del Che en Bolivia, pero la primera. Viejito, ya sin la parte de... sin la portada. Para que no haya duda. Ahí está la fecha. 1968. Instituto del Libro, La Habana, 1968, años del guerrillero. Pasajes de la guerra revolucionaria. Otra edición de pasajes. Por acá, si aprovecho, limpio y ordeno, vuelvo a ordenar los libros. Aquí es literatura cubana, donde también está un escritor que sí es cubano, pero también es de otro país, se darán cuenta. Los Palacios Distantes de Avilio Esteves, Daniel Chavarría, el uruguayo, pero escritor cubano, por supuesto. Y de él, Viudas de Sangre, tengo varios, pero ya que no estoy mirando, aquí puedo coger de todo. El Rey de La Habana, Días del Café de Ciro Bianchi, me encanta cómo escribe Ciro Bianchi. También Un caballo, dos mariposas, letra con música de fondo, Ciro Bianchi. Bueno, tener los libros de Ciro Bianchi y lo que él ha escrito en los periódicos es conocer a Cuba, esa parte de la historia de Cuba que no se pone en los libros, porque puede que sea, pero que es historia de Cuba también, ¿no? Porque puede que sea más de sodal, más de chisme, cosas íntimas, pero es precioso. Palabra del escribidor Ciro Bianchi Ross. Entonces cuando digo yo, a lo mejor yo estoy equivocado. Usted conoce la historia de Cuba, la historia del mundo, pero bueno, la de Cuba, que es la que uno tiene que conocer, la de su país, conoce por los libros de historia de los grandes historiadores cubanos, bueno, extranjeros también, porque yo considero a Gleigese que está haciendo un aporte grandísimo para la historia de Cuba, porque siendo extranjero es el investigador intelectual que mejor ha investigado y ha escrito. Cuando digo que mejor, porque ha hecho una labor concienzuda, ¿no?, en esto de buscar en los archivos de varios países, no solo de Cuba, Estados Unidos, República Democrática Alemana también,
Sudáfrica, Angola. Entonces eso también es parte de la historia de Cuba. Y por allá arriba tengo varios libros sobre la historia de Cuba, de grandes escritores de la historia, de la sociedad. Pero con Ciro, que lo mismo, escribe bien, pero también cuando está en la televisión habla muy bien, le llega a todo tipo de público. Con Ciro conocemos esa historia que es la que uno quiere conocer, que fulano, que hizo mengano, quién mató a fulano en la calle tal a tal hora, porque decimos que a las 3 de la tarde mataron a Lola. Bueno, así. La última mascarada, la cumbancha. Aquí. Rolando Pérez Betancourt. Y en esta novela podemos ver todo el ambiente de los sucesos en la Embajada del Perú. Cuentos completos de Eduardo Eras León. El Popo y el Oro. Julio Travieso Serrano, de los grandes. Mayén Zambrana, los Zambrana, los grandes románticos cubanos. Cintia Gutiérrez. Aquí está. Abel Prieto, Noche de Sábado y otros cuentos para reír. Yo también tenía El vuelo del gato, lo presté, nunca volvió a mí. Príapos, de Chavarría. Hoy, Chavarría, que es uno de los que más me gusta de él. Y El mundo sigue andando, Memorias. Realmente de todos los libros escritos por él, bueno, de los libros que he leído de él, que no han sido todos, el único que no es ficción, que no es novela, que no es invento, es son memorias. Y sin embargo el que más me gusta, El hombre aventura, por favor. Bueno, también leí otro libro prestado, que es La travesía que él hace cuando va hacia Europa, pero que es real, no tiene, ¿cómo se llama? No es invento, pero este sí es grande, es la memoria de él. El rojo en la pluma del loro, bella edición. El publicano, sobre la vida de Jesús, Agustín de Rojas. Casi que todos estos libros los he leído. La novela de mi vida, de Leonardo Padura, un clásico que mucha gente quiere. La neblina de ayer, de Leonardo Padura. Ángela Hugier, antología poética del año 28 al 2000. Obra poética de José María Heredia, Luis. Compilación y prólogo de Ángel Augier, también. Bueno, Alejo Carpentier, El arpa y la sombra, La consagración de la primavera. Tenía el arpa y la sombra en los labios. Paradiso, de Sama Lima. Los 2 tomos de las obras completas de Nicolás Guillén, otros que no me gustan. Visión de América, de Alejo Carpentier. La cultura en Cuba y en el mundo. El arte y la sombra. Ecuellambao. Novelas y relatos, aquí hay varios. Recurso del método. Esta que me encanta, El siglo de las luces. Me gusta el libro, me gusta la película. Ensayos de Alejo Carpentier. Quo Vadis, los 2 tomos. Tengo de economía, varios. Oscar Zanetti, Esplendor y decadencia del azúcar en las Antillas Hispánicas. Historia de Cuba, varios. Los negros esclavos de Fernando Ortiz. Historia de una pelea cubana contra los demonios de Fernando Ortiz. La Virgen de la Caridad del Cobre, Historia y etnografía de Fernando Ortiz.
Epifanía de la mulatez, historia y poesía de Fernando Ortiz. Este libro, sin igual, El engaño de las razas, Fernando Ortiz. Diálogos imaginarios de Rogelio Martínez Furé. Julio Riverén y la historia del pensamiento antiimperialista cubano. 20 de mayo, fecha gloriosa. La reconcentración de Weiler, de Rolando Rodríguez. República de Corcho, República rigurosamente vigilada, de Meno Calasayas, Rebelión en la República, auge y caída de Gerardo Machado, el gobierno de los coroneles del poder homínodo, Cuba, la forja de una nación, que son 3 tomos, y aquí tengo el tercero, los otros lo tengo prestado, la batalla inevitable, Girón, este otro sobre Girón, aquí sobre la victoria de los caídos, Delio Gómez Ochoa, los cubanos que fueron a República Dominicana, luchar contra la dictadura de Trujillo, polémicas culturales de los 60, el 71, anatomía de una crisis, regresar en el tiempo, de Eusebio Leal Spengler, terrorismo de Estados Unidos contra Cuba, el caso de los 5, alma de la nación cubana, pensamiento político cubano, ese sol del mundo moral, de Cintio Vitier, Miami, dinero sucio. Lo más jodido para los mercenarios es que todos los datos que salen en este libro no son inventados, es sitio, prensa de la Florida, la República de Miami, la otra historia de los Estados Unidos de Howard Zinn, además de Estado Villano de William Bloom, prólogo de Ignacio Ramonet, Batista, últimos días en el poder, portugueses, Antonio Lobo Antunes, buenas tardes, las cosas de aquí abajo, otro portugués, Miguel Torga, la creación del mundo, ya ven, libros, cantidad, conocimiento, no es que uno por tener libros tenga conocimiento. Hay gente que aunque tengan buena cantidad de alimentos, no se alimentan bien, y aquí es igual. Economía, no Lobo, de Naomi Klein, está El Capital también, Marie Engel, Lenin, las doctrinas, pero bueno, también de Naomi Klein, la doctrina del shock, el auge del capitalismo, el desastre, deslegitimar el capitalismo, reconstruir la esperanza, todos que son para el conocimiento, la gran transformación, los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, Karl Polanyi, su hija, Carrie Polanyi Levitt, de la gran transformación, la gran financiarización, crisis sin salida del capitalismo, especulación financiera, economía real, Raúl Valdés Vivó, Lenin, obras escogidas en 3 partes. Abajo, diccionarios. Entonces, hay gente que creen que uno usa palabras rebuscadas. No, son palabras rebuscadas. Las palabras no se rebuscan. El pensamiento, o la cabecita de cada cual, hay gente que usan, bueno, un mínimo de palabras para todo. Porque por H, por B o por Z, no han cultivado su idioma, no han tenido acceso, no han podido. Entonces, pero bueno, con poquitas palabras. Otros que les gusta leer, que les gusta escribir, entonces no es que rebuscan las palabras, es que usan más cantidad de palabras. Y
cuántas palabras tiene el idioma español. Yo estoy seguro que yo no llego ni a la mitad. Bueno, o quizás estos mercenarios que tienen mucho por fuera y poco o nada adentro, usan tan pocas palabras, cada vez que uno le pone alguna palabrita dicen que es rebuscada. No, lean, instruyanse, cultura general, integral, amplíen lo más que puedan para poder tener un léxico. Tengo también los libros aquí de José Martí, quisiera tenerlos todos, los tengo todos. Obras completas, edición crítica, Martí el Apóstol, de Jorge Mañas. Jorge Mañas, uno de nuestros grandes cubanos. Eduardo Galeano, otro de los gigantes en la literatura. Tengo de él 2 libros, no, más de 2. Espejo, una historia casi universal. El hechicero de la tribu, de Atilio Borón. Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina. Lo hace polvo. Atilio Borón, Aristóteles en Macondo, notas sobre democracia, poder y revolución en América Latina. Ahí está la filosofía política clásica de la antigüedad al renacimiento, Atilio Borón, compilador. Manipulación de la conciencia, tomo 1, y el tomo 2 lo tengo por el otro lado. Y hay tantos libros, y entonces es que por eso cuando uno va a escribir, aunque uno no quisiera, cuando uno va a hacer un video, cuando uno va a pintar, cuando uno va a dibujar, cuando uno va a crear algo, todos esos conocimientos o parte de lo que uno ha leído, de lo que uno conoce, de lo que es literatura, lo que es ficción, lo que es libros científicos, lo que es sobre economía, lo de historia, todo eso al final, usted no quiera, le va a estar pesando la cabeza, pesando. Cuando digo pesando no es que le pese, sino que pesando a la hora de escribir, le llega, tiene más conocimiento. Y a la hora de argumentar, tiene más argumentos. Y si es contra estos que hablan basura contra Cuba, sin argumentos, sin ideas, sin análisis, entonces, por supuesto, por eso es que la bofetada no se la quita a nadie. De cine, melodrama, tragedia y euforia, de Griff a Bontier. Gastado porque, por supuesto, lo leí, ¿no? Aquí los libros no están para uno hacerse el que lee, o para especular, es para leerlo. Por supuesto tengo la ventaja que tengo más libros por leer ahí, que lo he comprado, están ahí. Pero no me va a ocurrir de que un día quiera leer y no tenga en casa nada para leer. Siempre. Diccionario de cine, cinefilia, El espejo roto, morfología del cuerpo gay, lesbiano, queer en el cine. Música, Sara González con Apuros y Paciencia. Una joya, más de 300 canciones de Silvio Rodríguez. Sigue el cine, la Biblia del cinéfilo. El cine entre el infierno y el paraíso. Un escritor cineasta ruso. Titón, también. Volver sobre mis pasos. Sexo de cine, Alberto Barrandé. Calientico el libro. Trovadores. Una guitarra, un buen amor. Canciones de Silvio, Juan Nicole y Pablo Milanés. Canciones del mar de Silvio Rodríguez. Bueno, artes plásticas, pintura. Vincent Van Gogh. Alberto Durero. Otro de Vincent Van Gogh.
una calidad de libro. Vincent Van Gogh, Seurat Murillo, no el otro Murillo, Bruegel, aquí están los tres, Seurat, Murillo y Bruegel. El otro Murillo, el que todos sabemos, ahora está en el tabaco, no está pintando. Pintores cubanos. Breve historia del arte. Aquí está. Tiempos de fundación. Alfredo Guevara. Con dos que se quieran. El Monte. De Lidia Cabrera. Fray Beto. Alucinando son de tuba. Nunca habrá soledad para ti, de Antonio Guerrero, uno de los 5 héroes. La novela de los 3 centavos, Bertolt Brecht. Diplomacia sin sombra. Casos y cosas del deporte, interesantísimo. Una revista de casa. La Cuba Company, novela de una historia real. Revolución, socialismo y periodismo. La prensa y los periodistas jugaron ante el siglo XXI, de Julio García Luis. La estrategia del caos. De la confrontación a los intentos de normalización, la política de los Estados Unidos hacia Cuba, segunda edición ampliada. Manuel Ramos Otero, cuentos casi completos, un puertorriqueño. Un bello libro sobre Vilma. Siguen las pinturas, Agustín Bejarano. Bueno, Ediciones de la Libertad, Bohemia. Ahí están las 3. Girón. Los días gloriosos de una batalla, de Raúl Corrales. Propaganda silenciosa, de Ramonet. El libraco que si le cae arriba. La Esfera, que no es un libro, es una revista. Ya este libro, bueno, ya esta revista tiene más de 100 años, mucho más. 1918 son los números de esta revista. La Esfera, de muchas ilustraciones de ella. Vamos a disfrutar del arte. Fidel y Moncada viste por Canet. 1000 preguntas y respuestas. Roma, 100 años atrás. Antología visual de José Martí. El Museo del Prado. Peter Nadine, el primer trazo. Otros pintores. Los sitios de la abstracción latinoamericana. La Edad de Oro. José Martí. El gusto de presentarle Al pie de la horca. Reportaje Al pie de la horca, Julio Fusi. La dictadura del videoclip de Illesca. El espejismo yugoslavo de Palau. La poesía completa de Antonio Machado. Crónicas de la guerra de José Miró Argenter. Jefe de Estado Mayor cuando la invasión. La campaña de Antonio Maceo. Humberto Eco, La isla del día de antes.
acá, como Los Miserables. Diario del año La Peste de Gabriel Defoe. El capitán Hornblower de la Marina Real. Impreso en 1945. Es Hemingway, que tengo ahí 1, 2, 3, 4, 5. No. Islas a la deriva. Verdes colinas de África. Y cuentos. Por quien doblan las campanas. El que no podía faltar. Don Quijote de la Mancha. Pero también está Virginia Woolf. Calderón de la Barca, La vida es sueño. Raymond Chandler, Gas de Nevada. O El hijo del hombre, Augusto Rojas Bastos. O Los 12 César, de Suetonio. Y me faltan también por acá libro de Fidel, está la Biblia también. Uno desearía tener vida eterna para estar leyendo todo lo nuevo que se va creando. El hombre, el ser humano, mujeres, hombres, desarrolla, escriben, porque la vida es así, que van acumulando conocimientos. Y la literatura es así. Y en los libros es ese tesoro que está ahí, invaluable, que nos sirve para todo. Desde para aprender a cocinar, una receta, hasta para argumentar y demoler las mentiras. Hay muchos que les gusta leer, a lo mejor no tienen esa cantidad de libros, sí, pero tienen mucho más en un celular, y que los lee, o un tablet, y están leyendo también. Conocimiento y argumentos sobra, y deseo de exponerlo también, y de defender la verdad también. Chao a los amigos de Cuba, de la Revolución Cubana.